Ahora sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hola Juliet, María. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, Hola, por lo buenas menos. Buenas tardes. tardes, Juliet también. ¿Ustedes cómo andan? ¿Bien? Bien, con calor acá. Ay, acá demasiado lindo está. Hace Sí, acá hace Caluroso. calorcito, frío. pero... En Va, Mendoza bastante calor. Oh, ahí Juliet, ¿cómo anda? El acá clima. está nublado en Tandil y debe ser unos 22 grados, no más. Sí, acá no sé cuánto, pero está mucho más lindo que las semanas anteriores, que era terrible el calor. No, insoportable, no funcionaba A- nada. Acá hemos tenido hasta 43 grados. Ah, Lo que la jamás, pucha. Sí, lo que porque en nunca. Mendoza no hay tanto. ¿No? 43 grados hemos tenido el domingo, el sábado, el lunes. Ah, lindo. De Llevamos los, 2 fines de semana bastante calorcito. Pero bueno, bueno, ya pasará. Bueno, a con una, los que nos gusta el invierno lo esperamos con ansia. con una Yo, agüita vamos pasando. sí. A ver, lo que me pasa a mí, por ejemplo, con el verano es que yo transpiro mucho. Entonces me molesta. ¿Qué quieren que les diga? Me molesta. No es el A mí, verano en sí, sino que uno transpira y se siente mal, se siente incómodo. Pero bueno, ya pasará. No lo podemos sacar al verano. no. Bueno, chicuelas, Milagros ahí también que se conectó, buenas tardes. Eh, Clase pasada, bueno, habíamos comenzado con el tema de los ansiolíticos y habíamos, buenas tardes Mili, habíamos hablado algo de los antihistamínicos, ¿sí? Que son otros fármacos ansiolíticos muy comunes que también actúan contra alergias y también contra el insomnio, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? No todos los antihistamínicos tienen efectos sedantes. ¿Bien? Mayormente los antihistamínicos son empleados ¿para qué? Para tratamientos de enfermedades alérgicas. ¿Sí? Bien. También habíamos charlado un poquito de que hay diferentes tipos de antihistamínicos, los de primera generación, los de segunda y los de tercera generación. ¿Sí? Los de primera generación son antihistamínicos que pueden causar esto, somnolencia y algunos otros efectos secundarios. ¿Sí? Por ejemplo, lo que era la ay, no me sale. Se me fue la palabra, chicas. Difenhidramina. Gracias, María, y salvándome. Gracias. No me salía, te juro, se me fue la palabra. Bueno, cosas que a veces me pasan. Uno por ahí no se acuerda de todo y bueno, a mí me sucede. Bien, gracias, María. Y los de segunda generación son aquellos que por ahí tienen un poquito de menos, digamos, efectos secundarios y mayormente no suelen causar somnolencia. ¿Sí? Por ejemplo, la cetiricina, ese es de segunda generación. Y el de los de tercera generación, ¿sí? Son en realidad metabolitos activos, ¿sí? Como, por ejemplo, en este caso, fexofenadina. Ese es de tercera generación y mayormente también tiene menos efectos secundarios que los anteriores. Pero mayormente se usan, como les dije, por ejemplo, para lo que es rinitis alérgica, reduce todo lo que es congestión nasal, los estornudos, goteos nasales, se utiliza para lo que es urticaria, ¿sí? La picazón, la inflamación de la piel, se utiliza para lo que es conjuntivitis, también alérgica, todo lo que es el picazón de los ojos, el enrojecimiento, y como les dije antes, tiene algunos efectos secundarios que algunos, principalmente los de primera generación, el tema de la sedación, ¿sí? La visión borrosa, lo que es la sequedad en la boca, retención urinaria, mareos, ¿sí? Entonces,
¿Qué quiero que quede claro solamente? Que los antihistamínicos clásicos o de primera generación son los que causan sedación, ¿sí? Causan también, se quedan en la boca, causan visión borrosa, pueden causar lo que es estreñimiento, ¿sí? Bien, luego los de segunda generación, o también los pueden llamar antihistamínicos no sedantes, son un poco más seguros. ¿Para qué? Por ejemplo, el rendimiento escolar, el rendimiento laboral, a la hora de conducir, ¿sí? Bien. Mayormente los de segunda generación se toma una sola dosis diaria, lo que por ahí también es un poco más, una forma más fácil, más cómoda para poder cumplirlos. ¿Sí? Mayormente también los antihistamínicos se emplean por vía oral, como por ejemplo comprimidos, jarabes, gotas. Después tenemos lo que es vía tópica, en cremas, en colirios, nebulizadores nasales, ¿sí? Pero también hay algunos antihistamínicos que se pueden administrar por vía parenteral, ¿sí? Intravenosa y también intramuscular. ¿Bien? Hay antihistamínicos o hay médicos, vamos a decirlo de esa manera, que muchas veces utilizan antihistamínicos para tratamientos sintomáticos. ¿Sí? Bien, en periodos largos. ¿Vamos? Otra cosa que me gustaría que también lo sepa, que los antihistamínicos de segunda generación, ¿sí? En general se consideran mucho más seguros para el embarazo y para la lactancia. ¿Sí? ¿Vamos? Entonces, ¿para qué sirven los antihistamínicos? Les pregunto a ustedes. Alergias o enfermedades alérgicas, ¿sí? Y en algunos casos, lo de primera generación para el tema del insomnio. ¿Bien? Se utilizan hace bastante tiempo, más o menos a mediados de lo que es el siglo XX, ¿sí? Para muchas enfermedades. Acuérdense, rinitis, conjuntivitis alérgicas, conjuntivitis también no alérgicas, urticarias, para el control del picor, para el control del rascado, ¿sí? Para todo lo que es, digamos, la parte dermatológica, o sea, dermatitis, picaduras, ¿sí? Puritos. Bien, también se utiliza, acuérdense, para lo que es infecciones respiratorias, los catarros, ¿sí? Esa tos inespecífica que por ahí a muchos nos agarra muchas veces. También se utiliza para lo que es cinetosis, o sea, el mareo del movimiento. Se utiliza para náuseas, para vómitos, para vértigo, ¿sí? Y en menor medida también se utiliza para el insomnio, por eso lo estamos viendo. Bien, y en algunos casos también los médicos lo suelen utilizar para el tema de anorexia, ¿sí? La falta de apetito. ¿Vamos? Bien. Otra cosa, en urgencias muchas veces también los antihistamínicos se utilizan en anafilaxias, ¿sí? O en choques alérgicos. Bien, mayormente se utiliza en combinación con adrenalina, con corticoides, solo para que lo sepan. Bien, ahora vamos a desglosar, como les había dicho la clase pasada, el tema de las benzodiazepinas. María, ¿querías hacer una pregunta o algo? ¿No? Era que, por ejemplo, acá uno va con un síntoma de resfrío, lo primero que le colocan es una dexametasona, una difenhidramina y una, ¿cómo es? Una novalgina o una dipirona. Y una dipirona. Bien, la Son combinación, las tres. Las tres combinaciones que te colocan al instante. Sí, y duelen, son dolorosas.
Pero bueno, en realidad hacen la combinación para que uno obviamente se sienta mucho mejor, más rápido. Claro, pero es el alivio al instante o para el día, pero después al día siguiente volvemos de vuelta. Volvemos a lo mismo porque hay que seguir el tratamiento. Sin un tratamiento, Obviamente. por eso muchas veces yo digo el tema de los inyectables. No, coloquemos un inyectable porque me siento mejor más rápido. Claro, pero después tenés que seguir un tratamiento. No es que un solo inyectable hace magia y está todo bien. Te dicen, Mayormente, te sí, dicen es algo virósico, están incubando un virus y te ponen esas 3 inyecciones. es Y que al hoy en otro día, día, claro, hoy en día es bueno, todo virósico. Nadie sabe lo que tenemos en realidad. va al otro día, te atiende otro médico, te dice una angina y ya te da un antibiótico, a lo mejor, y así, sucesivamente. Claro, a ver, yo entiendo mucho esto de los médicos, que obviamente uno va al médico y le dice, tengo fiebre, por ahí me duele un poco la garganta. Te revisa y en la garganta no nota nada y una simple fiebre no dice nada. Entonces tenés que esperar unos días hasta que salga algún otro síntoma para que el médico realmente pueda medicarte, porque si no te va a dar una medicación que quizás ni sirve para lo que vos No te estás hace falta. incubando. Claro, sí, sí, Claro, sí, eso y sí lo entiendo. empeora. Sí, Que eso sí lo mayormente, entiendo. sí, perdón, Empeora el cuadro si le dan un antibiótico que nada que ver con lo que tiene realmente el paciente. claro. Pero si es un proceso alérgico y nada que ver con una infección o con una bacteria o con algo así, el No, antibiótico es innecesario. a ver, vos, María, seguramente también lo escuchás mucho con el tema de los niños, de la parte pediátrica. No, fui al médico, no me da nada, estoy cansada, me dice que... Miguel, bueno, Pacho. Perdón. Fui al médico, no me da nada, me dice que tengo que esperar, que tengo que ir todos los días y el chico vuela de fiebre. Y Claro. lamentablemente, sí. Es solo bajar la fiebre. Es solo bajar la fiebre y tratar de mantenerlo hidratado hasta que el médico pueda comprobar realmente lo que tiene, porque si no es verdad, le damos a ver cualquier medicación y no es lo que realmente el niño o cualquier individuo necesita para ese tratamiento. Y no lo tenemos en cuenta. ¿Y qué hacemos? No, nos enojamos con el médico, porque este médico no sirve para nada, porque lo llevé y no me dio ni pelota. No, no es que no te da pelota. Bueno, Tampoco yo es... Sí, tengo un buen pediatra acá de donde vivo yo, que sí, me manda muchos niños para que yo les ponga las inyecciones que necesita, que él les da. Y bueno, y yo por ahí le digo, ¿y cuándo empezó? Les pregunto a las mamás, y no, recién no, y le digo, ya le dieron tal antibiótico. No sé, yo para mí te debería haber esperado al médico, pero no, él les manda ya con la isometasona, la difenidramina, la novalgina y si es que no, una penicilina, una pendiven o algo así. claro, pero también ahí entramos en ese dilema, María, de que, a ver, si medicamos, el niño, que es el dilema con los médicos, como decimos nosotros, los médicos nuevos, o los pediatras nuevos, que no quieren medicar a los niños por el tema de que nuestro cuerpo ya a ver, ¿cómo decir? Que no me sale la palabra, Inmunizan. se inmuniza, exacto, la medicación no se logra esa inmunidad. Ese es Exacto. el tema. Y después, ¿qué pasa? Cuando el niño va creciendo, después ese medicamento que anteriormente lo solía utilizar siempre, no le hace nada. Le va quitando las defensas. Exactamente. Entonces tenemos ese dilema de que nos enojamos y un montón de cosas. Pero creo que nos enojamos, lo hablo como persona, porque en realidad a nadie le gusta ir al médico. Entonces tener que ir todos los días es como que, y jode. Pero bueno, con respecto le decía a esto de las benzodiazepinas, ¿sí? Tenemos las benzodiazepinas de larga duración, que son las que duran entre 24 y 48 horas, ¿sí? Que
que produce lo que son grados diversos de depresión en lo que es el sistema nervioso central, que obviamente que va a depender también de la dosis, ¿sí? Como es el clorazepato, que es un sedante hipnótico y un ansiolítico, ¿sí? El clonazepam está dentro de los medicamentos de las clases de benzodiazepinas, ¿sí? Es muy utilizado. Además de sedante y además de ansiolítico, se utiliza como anticonvulsivo, ¿sí? ¿Para qué se usa entonces? Para lo que es ansiedad, por ejemplo. Todo lo que es trastorno de ansiedad, también alivia la ansiedad que sería a corto plazo, se utiliza para lo que es trastorno de pánico, ¿sí? Para reducir estos síntomas que trae el trastorno de pánico, ¿sí? También se utiliza, por ejemplo, para lo que es síndrome de abstinencia del alcohol, ayudar a calmar o aliviar esos síntomas de abstinencia en esas personas, en este caso, que están dejando de consumir alcohol y, como les dije antes, también para las convulsiones. Es una parte del tratamiento para trastornos convulsivos como es la epilepsia. ¿Sí? Bien. Entonces, el clonazepam, ¿cómo actúa en realidad? Aumenta la actividad del neurotransmisor que es el GABA, el neurotransmisor GABA en nuestro cerebro. Que eso en realidad, ¿qué hace? Ayuda a calmar todo lo que son las actividades neuronales. ¿Sí? Eso causa que ansiedad, puede causar convulsiones, puede causar excitación. Y si hablamos de los efectos secundarios, mayormente son parecidos, puede traer confusión, mareos, puede también traer somnolencia, ¿sí? Puede traer debilidad muscular, ¿sí? Cuando uno siente por ahí que no tiene fuerza, y puede traer problemas de coordinación. Bien, ¿qué pasa con el clonazepam? Puede causar dependencia, ¿sí? Y también tiene un potencial de abuso. Por eso se receta o se usa bajo la supervisión estricta del médico, ¿sí? Y si hay ¿cómo se dice? Un uso prolongado, ¿sí? Es solamente cuando sea necesario, si no, no. ¿Sí? Bien. Las contraindicaciones que tiene. Casos de hipersensibilidad, obviamente las benzodiazepinas, el clonazepam no se puede tomar. ¿Sí? La persona que tiene apnea del sueño no lo puede tomar. Personas que tengan insuficiencia respiratoria, tampoco. Personas que tengan depresión grave, menos. Ni hablemos de aquellas personas que tengan antecedentes de abuso de fármacos. Bien, porque causa abuso. No se puede utilizar el clonazepam durante el embarazo y no se puede utilizar durante la lactancia. Bien, y acuérdense que es un fármaco de abuso y que la administración repetida produce lo que es tolerancia y dependencia física y psíquica. Bien, ¿y por qué yo les dije, por ejemplo, que no se puede utilizar en pacientes que tengan depresión grave? Porque está comprobado que aumenta el riesgo de pensamientos suicidas. ¿Sí? Bien. Otras reacciones adversas que tiene, además de la somnolencia, de la fatiga, el cansancio, vértigo, confusión, es la dificultad para concentrarse y la alteración de la memoria. ¿Sí? En algunos otros casos, un poco menos frecuentes, ya causa lo que es ira,
agresión, irritabilidad, alucinaciones, agitación, ¿sí? También puede causar esto de los pensamientos anormales y raras veces puede causar lo que es dolores abdominales, diarrea, estreñimiento, visión borrosa, ¿sí? Cefaleas, dolores de cabeza, náuseas, vómitos. ¿Ok? Luego tenemos los famosísimos barbitúricos. ¿Sí? Que son fármacos depresores del sistema nervioso central. ¿Qué hacen entonces? Ralentiza todo lo que es la actividad cerebral y produce sedación, relajación, somnolencia. ¿Sí? Los barbitúricos fueron utilizados como somníferos y anticonvulsivos, ¿sí? Pero, como creo que ustedes también saben, se utilizó mucho como droga recreativa. Bien, causan una adicción con mucha rapidez. ¿Y qué pasa con los barbitúricos? Que en realidad tiene un estrecho margen terapéutico. ¿Sí? Por eso está relacionado con muchísimos casos de sobredosis. Bien, actualmente, ¿qué pasó con los barbitúricos? Fueron reemplazados por fármacos un poco más seguros como las benzodiazepinas. ¿Sí? Pero acuérdense que también, por ejemplo, las benzodiazepinas pueden causar adicción, ¿no? ¿Sí? Entonces, acuérdense que los barbitúricos es un grupo de medicamentos que actúan como depresores del sistema nervioso central. ¿Sí? ¿Para qué fueron utilizados? Para lo que es trastorno de ansiedad, insomnio, también como anticonvulsivo. ¿Por qué? Porque tenía un alto potencial de adicción, de abusos y de efectos secundarios peligrosos. ¿Sí? Por eso el uso disminuyó a medida que pasó el tiempo. Bien, solamente se utilizan, ¿sí?, en situaciones médicas muy específicas, ¿sí? Como anestesia general, por ejemplo, y para lo que es el manejo de convulsiones más severas. Bien, entonces, tenemos los barbitúricos, hay una clasificación, ¿sí? Esa clasificación depende la duración del efecto. Bien, tenemos primero los de acción ultra corta que mayormente se utilizan ¿para qué? Para inducir anestesia. ¿Sí? Como es, por ejemplo, el tipopental. ¿Sí? Después tenemos los de acción corta, ¿sí?, que mayormente se utilizan para procedimientos médicos, para lo que es tratamiento de insomnio severo, que como ejemplo ahí tenemos uno que fue muy, muy nombrado, muy conocido, que es el secobarbital. ¿Sí? Tercero, tenemos de acción intermedia, que se utiliza para lo que es tratamiento de insomnio, que como ejemplo ahí tenemos el amobarbital. ¿Sí? Y cuarto, así vamos a hacer con la mano, tenemos el de acción prolongada, que en realidad se utiliza como anticonvulsivo. Que el ejemplo tenemos fenobarbital. ¿Sí? Bien. Si hablamos de lo que es el uso actual, acuérdense que solamente se utiliza como anestesia, ¿sí?, para inducir la anestesia en estos procedimientos quirúrgicos, en algunos casos como anticonvulsivos, ¿sí?, para algunos tipos de epilepsia. Bien, mayormente se utilizan cuando ningún otro medicamento es efectivo, ¿sí? Y en algunos casos, por ejemplo, de traumatismos cerebrales ya severos, ¿sí?,
ayuda a disminuir todo lo que es la presión del cerebro. Entonces se utiliza para el control de la presión intracraneal, obviamente dentro de hospitales y clínicas. ¿Sí? Los efectos secundarios que tienen los mismos, ¿sí? Es muy amplio los efectos que tienen, pero tenemos la somnolencia, pero extrema, ¿sí? No hablo de esto de andar medio, como decimos nosotros, medio bobo todo el día, sino que extrema, lo que es la confusión, ¿sí? La depresión respiratoria, que es muy peligrosa, mareo, falta de coordinación, náuseas, vómitos, dependencia, adicción con el tema de el uso prolongado, las dosis altas, ¿sí? Y tienen que tener en cuenta también, o se los comento, el tema de riesgos y el tema de la toxicidad. ¿Sí? El margen de seguridad, digamos, de los barbitúricos es muy estrechita. ¿Sí? Entonces, una dosis un poquitito nomás más alta de lo que una persona necesita, lo puede llevar a una sobredosis. Esa sobredosis puede ser fatal, debido, por ejemplo, a la depresión respiratoria. ¿Sí? Por eso se utilizan solamente en situaciones médicas, digamos, de emergencia. ¿Sí? Porque también esa sobredosis o esos riesgos es el tema de que puede causar coma o puede causar la muerte. ¿Bien? Bien, si los comparamos, por ejemplo, los barbitúricos con las benzodiazepinas, como es el diazepam, el famoso, digamos, Valium, el lorazepam, ¿sí? Ellos fueron los que reemplazaron a los barbitúricos. ¿Sí? Son mucho más seguros. ¿Bien? Tienen menor riesgo de sobredosis, tienen mejor tolerancia. Bien, otra cosa con respecto a los barbitúricos, sí pueden interactuar con otros medicamentos. No, son peligrosísimos que interactúen con otros medicamentos. Ni hablemos con otros medicamentos que también son depresores del sistema nervioso central, como el alcohol. ¿Sí? No. Entonces, ¿para qué sirven los barbitúricos? Así para dar un cierre. Si utilizan en último recurso como insomnio, ¿sí? Para combatir lo que es el insomnio. Bien. Se utiliza para tratamientos de epilepsia. ¿Sí? Y se utiliza, digamos, en situaciones muy limitadas. Bien. Antipilépticos, anestésicos, hipnóticos, sedantes. ¿Sí? Y acuérdense que, para que solo lo sepan, que hay barbitúricos de acción ultracorta, como era el tipo pental, de acción corta, el seco barbital, de acción intermedia, ¿sí? El amobarbital, y de acción prolongada, el fenobarbital. ¿Sí? Que el fenobarbital hoy en día se utiliza como anticonvulsivos. Bien, para prevenir convulsiones o en algunos tipos de epilepsias. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de uno que también es muy, muy conocido, que es el alprazolam. ¿Sí? ¿Para qué se utiliza? Para tratar todo lo que es trastorno de ansiedad, trastorno de pánico, esos ataques repentinos, inesperados de miedo, de preocupación por esos ataques de pánico. ¿Sí? Bien, el alprazolam es un medicamento
dentro de las benzodiazepinas, de esta clase de medicamentos que son las benzodiazepinas. ¿Sí? Tiene una acción que en realidad ¿en qué consiste? En que reducen la excitación anormal en el cerebro. ¿Bien? Pero además de eso, en algunas ocasiones se utiliza para tratar la depresión. Se utiliza, por ejemplo, para la agorafobia, esto del miedo a los espacios abiertos. Se utiliza en otras ocasiones para lo que es el síndrome premenstrual. ¿Sí? Pero siempre hay que hablarlo con el médico, esto de los posibles riesgos a usar ciertos medicamentos. ¿Bien? Lo que es el alprazolam también tiene efectos secundarios, ¿sí? Además de la somnolencia, además del cansancio, también tenemos lo que es aturdimiento, lo que son dolores de cabeza, mareos, irritabilidad, el hablar en exceso, ¿sí? La dificultad para concentrarse, estreñimientos, náuseas, también los cambios en lo que es el deseo sexual, puede causar o sequedad en la boca o aumento de lo que es la salivación, ¿sí? También puede haber cambios en el apetito, dificultades para orinar, cambio en el peso, puede traer dolores en lo que son las articulaciones, ¿sí? Y efectos secundarios un poco más grave, el tema de las convulsiones, la dificultad para respirar, ¿sí? Problemas de equilibrio, problemas de coordinación, problemas con el lenguaje, la confusión y en algunos casos la urticaria. ¿Bien? Bien. ¿Para qué más se utiliza el alprazolam? Perdón. Para trastorno de ansiedad generalizada, ¿sí? Esa ansiedad excesiva, esa ansiedad, digamos, persistente, que la ansiedad generalizada, no sé si saben que en realidad interfiere muchísimo en la vida diaria del individuo que lo padece, además de trastorno de pánico, que ya se los había dicho, bien, también lo que es ansiedad asociada a la depresión. ¿Sí? Para aliviar todo lo que son los síntomas de ansiedad en esa persona que tiene trastorno depresivo. ¿Ok? ¿Qué hay que tener en cuenta? El tema de las precauciones, el tema de los riesgos. ¿Sí? Dependencia y abuso. Uno de los principales. ¿Sí? El alprazolam tiene un alto potencial de abuso. ¿Sí? Si se usa obviamente en dosis altas, en dosis prolongadas, en periodos prolongados. Pero ¿qué pasa? La interrupción también está abrupta, puede llevarlo a uno a tener síntomas de abstinencia graves. Bien, ansiedad extrema, convulsiones y alucinaciones. ¿Ok? Después tenemos que con el uso prolongado, el cuerpo, ¿qué puede desarrollar? Tolerancia. ¿Sí? ¿Qué significa? Que uno va a necesitar dosis más altas para lograr el mismo efecto. ¿Sí? Y el síndrome de abstinencia. Y en algunos casos el tema de la depresión respiratoria. O sea, en altas dosis, ¿sí? O cuando se combina muchas veces el alprazolam con otros depresores del sistema nervioso central, los opioides, el alcohol, puede ocurrir el tema de la depresión respiratoria grave. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? La duración del tratamiento. ¿Sí? Por eso se recomienda que el alprazolam se utilice en tratamientos de corto plazo, por este riesgo que tiene a la dependencia.
Bien, y acuérdense que también puede interactuar peligrosamente con otros medicamentos, ¿sí? Con el alcohol también, con los opioides, con algún otro sedante. Bien, ¿qué tiene como contraindicación? Que no lo puede utilizar las personas con ciertos trastornos hepáticos, que tengan trastornos respiratorios graves, que tengan antecedentes de abuso de alguna sustancia. Por eso siempre es recomendable el uso responsable, es recomendable el tema de el seguimiento médico, por todos estos riesgos asociados, además del potencial de abuso, ¿sí? Por eso el alprazolam, aunque como dije, sabemos que hay muchos lugares que te lo venden como si fuese caramelito, ¿sí? Se usa estrictamente bajo prescripción médica, bajo seguimiento médico. ¿Ok? Otro que también es muy conocido, el famosísimo diazepam, ¿sí? El Valium, ¿bien? Que también pertenece a las benzodiazepinas. ¿Para qué se utiliza? Para todo lo que es ansiedad y también como relajante muscular. ¿Sí? Esos son los dos usos más frecuentes. ¿Sí? También en otros casos se utiliza para lo que es el control de agitación que es causado por la abstinencia del alcohol. ¿Bien? También se receta bajo, se administra bajo receta médica, perdón. Bien, ¿por qué? Porque puede tener efectos adversos bastante graves que ya lo vamos a hablar. A ver, el diazepam viene la presentación en tabletas, en soluciones, ¿sí? Y también en concentrados líquidos. ¿Bien? Generalmente se toma entre 1 y 4 veces al día. Depende de lo que recete el médico. Pero entre esos efectos secundarios que puede tener, somnolencia es uno, mareo, cansancio, debilidad muscular, dolor de cabeza, náuseas, estreñimiento, confusión, ¿sí? Además de eso, y ya lo vinimos hablando también con los demás, puede traer esto de el orinar más frecuentemente o lo contrario, la dificultad para orinar. Pero, ¿qué es lo que me interesa? Los efectos secundarios más graves. ¿Sí? Con respecto a la respiración, con respecto al ritmo cardíaco lento, ese es un efecto secundario más grave. Bien, la pérdida del control de los movimientos corporales, los temblores incontrolables y la dificultad para hablar. ¿Sí? Bien, entonces, mayormente el famosísimo Valium, el diazepam, en realidad, el nombre comercial es Valium, se utiliza como ansiolítico, como sedante, como anticonvulsivo, como relajante muscular, entre otros. ¿Sí? Entonces, se utiliza para lo que es trastorno de ansiedad, por ejemplo, trastorno de pánico, bueno, relajante muscular, también lo que es para el tema de las convulsiones y para el tema de el síndrome de abstinencia del alcohol. Bien, pero también muchas veces se utiliza o se usa para inducir la sedación, para calmar a los pacientes antes de un procedimiento quirúrgico, un procedimiento médico. ¿Sí? Bien, ¿vamos hasta ahí? Bien, bien. Como las demás benzodiazepinas que venimos hablando, también tiene riesgos, la dependencia, el abuso, el tema de
la tolerancia, que no lo voy a volver a nombrar, el tema del síndrome de abstinencia, y el diazepam puede interactuar con otros fármacos, ¿sí? Como son los opioides, como es el alcohol. ¿Bien? Pero, ¿qué pasa? Aumenta el riesgo de efectos secundarios. Así que, por más que pueda interactuar, no es recomendable que interactúe. ¿Sí? Bien. Otra cosa, con respecto al diazepam, el inicio de acción. El inicio de acción del diazepam es de acción rápida. ¿Sí? Tiene un efecto entre 30 y 60 minutos después de que uno lo administró, uno se lo administró. Y otra cosa, la duración de ese efecto. La duración puede variar, pero mayormente suelen ser de varias horas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en realidad el diazepam es de vida media larga. Permanece, digamos, en nuestro cuerpo durante un tiempito bastante prolongado. ¿Sí? Bien. Otra cosa, debido a que hay un riesgo de dependencia, ¿sí? Típicamente se usa a corto plazo, en ciertas situaciones específicas. Bien, para lo que es ansiedad crónica, ¿sí? Pero también puede el médico considerar otras opciones, antidepresivos, por ejemplo. Por ejemplo, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. ¿Sí? Para la ansiedad crónica también hay otras terapias que no son farmacológicas. Bien, después también tenemos el famosísimo lorazepam, que se utiliza para aliviar la ansiedad, ¿sí? También se utiliza para lo que es tratamiento de insomnio, que es causado por esa ansiedad o por estrés, ¿sí? Bien, también está dentro de las benzodiazepinas, ¿bien? ¿Qué hace el lorazepam? Tiene una acción que consiste en hacer, digamos, más lenta la actividad del cerebro que nos permite a nosotros la relajación. ¿Sí? La presentación del lorazepam, tenemos cápsulas, tenemos tabletas, cápsulas, perdón, de liberación prolongada, tabletas y concentrados líquidos para tomar por vía oral, ¿ok? Y el uso, perdón, ¿sí? Muchas veces también el lorazepam se utiliza para tratar lo que es náuseas y vómitos, ¿sí? Que esas náuseas y vómitos no es que una persona, ¿sí? Aparentemente sana, tiene náuseas y vómitos, le van a dar un lorazepam, sino para aquellas personas que están haciendo, por ejemplo, un tratamiento de cáncer, ¿sí? Que le provoca vómito y le provoca náuseas. Bien, ya si hablamos de los efectos secundarios, mayormente son casi todos parecidos, el tema de la somnolencia, de los mareos, del cansancio, la debilidad, pérdida del equilibrio, ¿sí? Diarrea, náuseas, cambios en el apetito, estreñimiento, visión borrosa, ¿sí? Cambios en la capacidad sexual o el deseo sexual. Y en lo que es efectos secundarios un poquito más graves, tenemos todo lo que es ritmo cardíaco irregular, ¿sí? Ictericia en la piel, ictericia en los ojos también puede haber zampullidos, o sea, todo lo que es urticaria, picazón, hinchazón de la cara, hinchazón de los labios, la boca, ¿sí? Dificultades para respirar, ¿sí? También puede haber dificultad para caminar, ¿sí? Esto de caminar por ahí uno, ¿cómo decirlo? Arrastrando los pies, ¿sí? Y también puede haber temblores, ¿bien? Es incapacidad, digamos, para estar
sentado, por ejemplo, sin moverse. ¿Bien? Entonces, el lorazepam, que también por ahí es conocido por el nombre comercial, Ativan, ¿sí? Acuérdense que es un medicamento dentro de las clases de las benzodiazepinas, que mayormente se usa para tratar ansiedad, para tratar insomnio, ¿sí? También como anticonvulsivos, y que tiene una duración de acción intermedia. ¿Ok? Bien. Se utiliza también en procedimientos médicos, ese me lo olvidé. ¿Ok? Vamos hasta ahí. Bien. Entonces, inicio de la duración, de la acción, perdón, del lorazepam es aproximadamente entre 20 y 60 minutos una vez administrado. Y el tema de la duración del efecto puede durar entre 6 y 12 horas. ¿Sí? Va a depender de la dosis, va a depender también de la característica del individuo. ¿Sí? También hay que tener en cuenta la precaución y el riesgo, dependencia y abuso, ¿sí? Similar a todas las otras benzodiazepinas que estuvimos hablando. Tengan en cuenta también que si el lorazepam se utilizó, ¿sí? En periodos prolongados, lo que sería la reducción, ¿sí? Sí, la reducción del mismo para llegar a dejar de tomarlo debe ser reducido gradualmente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede causar el tema del síndrome de abstinencia. ¿Me dan un segundito que le paso al profe Ezequiel la clave para entrar a la clase? Porque si no me mata si no se la paso. Un segundo. El profe Ezequiel es muy olvidadizo como yo. Pero esto es lo único que me acuerdo. Ahí está. Bien. Si no, no va a poder entrar a la clase, me va a matar. Y bueno, a veces nos sucede. Bien. Otras consideraciones que también hay que tener, consideraciones podemos decir más especiales o específicas con el tema de el lorazepam. ¿Sí? En personas mayores, uno debe tener mucho más cuidado. ¿Por qué? Porque las personas mayores suelen ser un poco más sensibles a los efectos secundarios. ¿Sí? La sedación excesiva, el riesgo a las caídas, porque produce sedación, ¿no? Entonces, la persona adulta mayor tiene más riesgos. Y con respecto a el embarazo y la lactancia, ¿sí? No está recomendado su uso durante el embarazo, durante la lactancia, ¿sí? Puede traer riesgos en el feto, en el bebé. ¿Sí? ¿Vamos? Bien. El otro que vamos a charlar es el bromazepam. El bromazepam también es un ansiolítico, ¿sí? Mayormente se utiliza para todo lo que son afecciones y también todo lo que son síndromes psicosomáticos, ¿sí? Bien. Por ejemplo, también se utiliza para todo lo que son manifestaciones hipocondriacas, ¿sí? Y se utiliza para neurosis fóbicas de ansiedad. O sea, ¿en qué se utiliza? Para todo lo que son desequilibrios emocionales, podemos decirlo así con más simples palabras, situaciones de tensión, situaciones de angustia, depresiones, ¿sí? Algunas depresiones, para el insomnio, ¿bien? También el bromazepam se utiliza
para todo lo que son trastornos funcionales de los aparatos respiratorios y cardiovasculares. Bien, dolor precordial, taquicardia, hipertensión emocional, disnea, hiperventilación. Se utiliza también para la parte gastrointestinal, como es el colon irritable, como es la diarrea nerviosa, ¿sí? Sí, y como les dije antes, también para síntomas psicosomáticos, ¿sí? Cefaleas, asma bronquial, ¿sí? Colitis ulcerosas. Bien, manifestaciones de hipocondriacas, ¿sí? Que algo que hay que tener en cuenta es la contraindicación, ¿sí? Que no se utiliza en estados de shock, que es una afección potencialmente mortal, el estado de shock, que se presenta cuando el cuerpo no está recibiendo un flujo de sangre suficiente, ¿sí? Y solo para que lo sepan, ya que hablé de shock, hay diferentes tipos. No sé si María los recuerda, me imagino que sí, o no lo vieron. Decime que sí, porque si no lo reto el profe después. Sí, shock anafiláctico, shock Séptico, neurológico, neurológico, son hipovolémico, cardiógeno, sí, shock obstructivo, bueno, y demás. No la vamos a poner a prueba ni a María ni al profe Ezequiel, que después nos reta. muchos. Son muchos. Son muchos. Sí. Son muchos. Bien, bueno, para eso, cuando la persona, digamos, está en ese estado de shock, que ese cuerpo, digamos, no está recibiendo el flujo de sangre suficiente, no se administra, por favor, el bromazepam. ¿Sí? También el uso restrictivo en el embarazo y en la lactancia. ¿Sí? Está contraindicado mayormente o normalmente. Bien, y si se utiliza durante el embarazo y la lactancia es bajo la responsabilidad del médico. ¿Ok? Entre lo que son reacciones secundarias, reacciones adversas, ¿sí? Además de la somnolencia, además de la sequedad en la boca, además de que puede traer reacciones alérgicas, ¿sí? Produce efectos depresivos adicionales en el sistema nervioso central. ¿Sí? Ni hablemos cuando es administrado con otros medicamentos psicotrópicos, antihistamínicos, alcohol, barbitúricos, drogas, esas drogas que por sí mismas producen depresión. ¿Sí? Entonces, bromazepam, uno de los nombres comerciales más conocidos es Lexotan. ¿Sí? Bien, se utiliza principalmente porque tiene propiedades, acuérdense, ansiolíticas, ¿sí? Entonces se utiliza mucho para trastorno de ansiedad, síntomas del estrés emocional, ¿sí? Ansiedad, digamos, situacional, bien, ante un evento estresante, ante una crisis emocional, y a corto plazo se utiliza como para el insomnio, perdón, ¿sí? Ayuda a dormir cuando la ansiedad es uno de esos motivos subyacentes. ¿Bien? Bien. Precauciones también son las mismas, ¿sí? La dependencia, la tolerancia, el tema de los adultos mayores, acuérdense que son mucho más sensibles a estos efectos de sedación, de coordinación, entonces aumenta el riesgo de caídas, y acuérdense del embarazo y la lactancia, que no se recomienda el uso por todos los efectos adversos que tiene, que también pueden recaer en el bebé. ¿Bien? ¿Qué pasa con el bromazepam?
tiene un inicio de acción que generalmente va entre 30 y 60 minutos después de administrado, y el tema de la duración del efecto que dura entre 6 y 12 horas. ¿Sí? Bien. Clase próxima, me lo voy a anotar, denme un segundo. Bien. Clase próxima, no nos queda mucho para terminar este tema. Me queda, si yo no me equivoco, clonazepam, solamente de las benzodiazepinas, y después tenemos todo lo que son los ansiolíticos naturales. La manzanilla, la valeriana, la tila, la pasiflora, etcétera, etcétera. Ahora, estoy ingresando al campus virtual, obviamente. Para nosotros nos quedan 3 clases. Nada más. Bien. Bien. Sí, María, decime. En el campus virtual figura un examen más, o sea, el examen final. O tenemos que rendir el módulo, no. ¿Por qué no les tomo examen del último módulo? Porque se le junta mucho con el examen final, pero eso no significa que no entra dentro del examen final. Lo que sí puedo llegar a hacer, si ustedes quieren, y me lo recuerdan, porque saben que soy colgada, y me lo recuerdan, es hacerle un estilo examen final, pero no va a ser un examen final, no, perdón, examen del módulo, pero que no va a ser un requisito para poder rendir el examen final, solo para que ustedes por ahí practiquen el módulo. ¿Se entendió? Eso lo decide usted. No, eso lo deciden ustedes. A mí me da lo mismo. Estudiar hay que estudiarlo igual, así que... Obvio. Bueno, entonces me parece Obvio para mí necesario, pero bueno, si las demás desean eso, no hay problema. Para mí tampoco hay problema. Lo que usted decida está bien. No es obligación que lo realicen. ¿Ok? Si lo quieren utilizar después como para repasar, lo pueden hacer y yo se los cargo, no tengo ningún... En realidad está cargado, nada más que ustedes no lo pueden ver. Pero ¿por qué casi nunca tomo examen del último módulo? Porque es tomar un examen y a la otra semana tener el examen final. Entonces, o estudian para ese examen o me estudian todo en general. Prefiero que estudien todo en general y hagan el examen final. Claro, esa era mi duda, porque hoy después que hice el examen, veo y digo, ¿qué examen final? Digo, y el último módulo, el módulo 5, digo, ¿no lo vamos a rendir? No, por eso me pregunto. Está cargado, yo se los habilito, no tiene fecha, no tiene horario, no tiene nada. O sea, no es un requisito, acuérdense, para rendir el examen final, ¿sí? Lo realiza quien quiere a modo de repaso del módulo. ¿Ok? Bien. Entonces, también para la clase próxima el tema de las vacunas, ¿sí? Vamos a hablar de eso y voy a tratar de mandarle, espero no haberlo borrado y si no lo vuelvo a buscar, el nuevo calendario de vacunación. ¿Ok? Que no está cargado en el campo, así que se lo mando por WhatsApp. Ahora, ¿alguna pregunta antes de retirarnos? No. ¿No? ¿Venimos bien? ¿Vienen estudiando? De 10, sí. De 10. Ahora mucho más para estudiar en otras cosas, pero bueno, mañana o pasado lo rindo. Bien, no hay ningún problema. Bien, chicas, gracias por acompañarme. Si Dios quiere, nos vemos entonces la próxima clase, ¿sí? Buenísimo. Un besito. Gracias, Julián adiós. y María, milagros. Chao, Un beso enorme.